el contenido de la materia nos toca ver lo que es el pandeo de piezas entramadas. Las piezas entramadas son elementos reticulares que se consiguen alivianar la estructura con el propósito de optimizar tanto en su peso como en mejorar su rigidez de tal forma que le dé una mayor capacidad de carga. En general se pueden plantear todo tipo de retículas que obedecen arreglos que están formados a través de barras colocadas con una geometría de formación de figuras geométricas normalmente de las triangulares, en algún caso especial de otra forma. Nosotros vamos a plantear en el presente curso 3 tipos de retículas, no son las únicas, pueden plantear otras, hay gran diversidad de combinaciones que pueden hacer. Entonces las que vamos a ver son entramados con rigidizadores horizontales y diagonales, entramados con rigidizadores horizontales y entramados con rigidizadores diagonales. Estos tres tipos de entramados les estoy mostrando aquí en la figura 3.8, donde tenemos elementos con rigidizadores horizontales y diagonales. El 3.8b, rigidizadores solo horizontales. Y el C con rigidizadores solo diagonales. En este tipo de elementos, los elementos verticales que se colocan normalmente en los vértices, que son los que van de extremo a extremo, son sostenidos a través de estos elementos transversales y diagonales colocados con el propósito de mantener esta forma del elemento en su conjunto de ese comportamiento como si fuera un solo elemento. El espacio entre elementos rigidizadores debe ser tal que evite la deformación localizada en cada parte y más bien induzca un comportamiento integral y que la deformación, antes de que se sucedan deformaciones locales, se suceda en el conjunto. En otras palabras, que este elemento en su conjunto se deforme así y no estas partecitas antes cada uno, o los rigidizadores o el elemento principal. Que eso obedece a otro comportamiento y por tanto genera un colapso antes de haber alcanzado su capacidad de carga total, ¿no? Con elementos que pueden ser no todos o algunos de los elementos rigidizadores que genere este comportamiento. Entonces vamos a ver el caso general de entramado para ver su análisis de qué manera planteamos. Entramado con rigidizadores diagonales y horizontales articulados en sus extremos. Esto de articulaciones se refiere al tipo de apoyo, que puede ser este o puede ser otro, eso es combinaciones de los apoyos. Las retículas no tienen que ver nada con los apoyos, sí el conjunto del comportamiento. Si yo tengo una retícula conformada de esta forma, de longitud L, en la que tengo los elementos verticales y los elementos transversales y diagonales en este arreglo, saco una sección 1,1 aquí, de lo que es una vista lateral, una celdilla que está conformado por el rigidizador horizontal, el rigidizador diagonal, el rigidizador horizontal y los elementos verticales. Es una cara, esta cara. Una sección transversal como esta, donde vemos que hemos cortado al elemento, miramos de arriba, los 4 elementos verticales y los elementos rigidizadores a través de las 4 caras correspondientes. A este elemento le coloco ejes para que haya coherencia en la posición y me permita hacer un análisis más preciso. Digo, al eje horizontal Y, al eje transversal perpendicular al Y, Z, y el longitudinal X, y las cargas de compresores de P. Aquí tengo una perspectiva de una vista del arreglo de la geometría de este elemento.
Y para su análisis vamos a partir de una ecuación determinada para estas condiciones de apoyo de un elemento macizo. Para que nosotros podamos resolver este tipo de elementos estructurales así aligerados, lo que debemos hacer es, o lo que hacemos en este caso es resolver un problema no para una retícula, estas condiciones de apoyo, para un elemento que sea macizo, lleno, a través de toda su longitud, una barra. Entonces, para esa barra, determino su capacidad de carga y esa ecuación le puedo aplicar para esta retícula, haciendo que este paso, entre los elementos rigidizadores sea pequeño y haga que el conjunto funcione como de forma similar a un elemento lleno y no se haga deformaciones localizadas. Entonces, para eso, para estas condiciones habíamos determinado, con apoyos fijos hacemos la carga crítica de Pandeo para una barra como PE sobre 1 más PE sobre P sub D, donde P sub E representa la carga, la capacidad de carga a la compresión. P sub D AG sobre B beta representa la capacidad de carga al efecto de corte por deformación. Entonces, si yo encuentro la relación que me permita plantear cuando la cantidad de celdas sea grande, o el número de rigidizadores grande, podría decir que la deformación total sea igual a la fuerza de corte sobre la capacidad de corte del elemento. Esta es la deformación total de la retícula, igual a lo que es la fuerza de corte sobre la capacidad de soportar al corte de la retícula. Entonces, a partir de esto, B fuerza de corte, P sub D capacidad de corte, planteo para solucionar lo que debo encontrar es el valor de esta deformación lateral que se genera en la retícula. Para eso saco esta celdilla y analizo esa deformación que se va a generar en este elemento. Estoy planteando aquí, he seleccionado un elemento, una celdilla de una de las caras, y entonces a este elemento le aplico las fuerzas de compresión, que ya no están aquí, genera la deformación y esta deformación se puede colocar como fuerzas transversales que son los cortes. El corte total sobre este elemento y el corte total sobre este sector en el paso de la celdilla, en la longitud que determina la posición de los elementos rigidizadores. Las líneas negras representan la celdilla, aquí, esta celdilla. En esta celdilla, como esto se deforma de esta manera, entonces esta fuerza al descomponer, esta vertical en cualquier punto, al descomponer en cada parte en una normal y su transversal, esta transversal resulta siendo el corte en cada caso, esta fuercita. Y este es el vertical que viene, que ya no estamos colocando en ese. Entonces de ahí sacamos que este elemento, esta celdilla sacada, cuando le aplicamos las fuerzas de corte, va a generarse aproximadamente este estado deformado. Le jalamos aquí, se va a correr un poco, suponemos articulados en estos puntos los elementos conectados, este empuja aquí y va a generar este proceso de deformación. Y entonces aquí podemos decir que hay dos deformaciones. Uno, que esta diagonal ha sufrido deformación como consecuencia de esta cantidad de placa, de carga aplicada, de corte, ha crecido un poco. Dos, eso genera un corrimiento en la sección, una deformación angular en estos puntos, aquí. Otro, que este elemento horizontal, debido a esta acción de la carga, va a generarse un alargamiento. Por tanto, genera otra deformación aquí.
Este gamma representa esas dos deformaciones laterales que ocasionan tanto la diagonal como la horizontal. Entonces, para propósitos de generación de ecuaciones que me permitan cuantificar estos valores, voy a plantear un sistema equivalente a este, donde primero voy a ver lo que es la deformación de la diagonal. Aquí planteo. Le aplico las cargas, le aplico las cortantes, el elemento crece, la diagonal, y estito, que es el ángulo que forma la deformación de la diagonal, y le llamamos gamma sub d, que va a ser igual a esta deformación horizontalizada de la diagonal. Esta diagonal ha crecido estito, entonces aquí le horizontalizamos y será esa horizontal dividido sobre este paso A, más la deformación que se sucede por este elemento. Entonces le aplico las cargas, jalo, y la deformación del horizontal va a generar más o menos este comportamiento. Jalamos, se corre, en este otro sentido, entonces la línea verde representará el estado deformado. Y aquí habrá un alargamiento del elemento vertical. Ese alargamiento vertical genera un ángulo de deformación de las verticales. Entonces aquí digo, gamma h ha de ser igual a estito, la deformación del elemento horizontal sobre el paso de los rigidizadores. Y tengo la deformación total, que va a estar compuesto por esta deformación diagonal más la deformación de la horizontal. Para eso, en cada caso particular, procedo a analizar, por ejemplo, cuando la diagonal va a deformarse, va a crecer. Aquí hago unas acotaciones para poder ver. Esta diagonal que tenía inicialmente esta longitud L sub D, con esta fuerza, al haber sufrido este corrimiento lateral, se deforma esta cantidad, estito, delta sub D. Para determinar este ángulo de corrimiento en el estado deformado de la diagonal, debo sacar su componente de esto en el sentido horizontal. Entonces horizontalizo esto y encuentro estito, que es esa horizontal sobre esta cantidad, y me va a dar directamente a lo que es este ángulo de la diagonal que me genera en esas condiciones, por una parte. El hecho de determinar esta diagonal, este crecimiento de la diagonal, este delta D, para eso lo que hago es esta carga que es horizontal, le pongo en el sentido del eje longitudinal de esta barra, en la diagonal, así. Y saben ustedes que la deformación de una barra por carga axial es igual a la fuerza multiplicada por su longitud de la barra dividida sobre su área de su sección transversal y su módulo de elasticidad. Era la primera ecuación que encontraron de deformación. Entonces, para eso voy a necesitar esta fuerza en esta dirección, la longitud de esta diagonal, el área de la sección transversal y el módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué hago? Esta fuercita aquí le coloco en el sentido diagonal. Si este ángulo entre la diagonal y la horizontal, rigidizador horizontal, era alfa, por alternos internos aquí también es alfa, prolongo esta línea y digo que esta fuercita va a ser igual a esta B medios, ¿no? De este ángulo, vamos a decir, coseno de este ángulo va a ser a esto sobre esto. Y de ahí vamos a despejar que va a ser esto sobre el coseno de phi, lo que es la fuerza FD. Aquí está. FD, B sobre 2 coseno de phi. Directamente solo hemos puesto en esta dirección para aplicarle en esta ecuación. Ya tenemos la fuercita aquí. La longitud, aquí está la longitud. Puedo ponerle L sub D o puedo descomponer o puedo poner en función de términos conocidos. Conozco esta longitud, le estoy llamando B. Podría decir entonces de aquí
decir que el coseno de este ángulo es igual a esto sobre esto, y de ahí despejo que este va a ser igual a esta cantidad multiplicado sobre este coseno de alfa. O si quiero pongo sobre este lado, que también es conocido el paso. Digo, el seno de este ángulo va a ser esta cantidad sobre esta cantidad. De ahí despejo esto y va a ser esto sobre el seno de este ángulo. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces aquí planteo entonces la fuerza, ahí está, la deformación del θ, delta D, ahí le pongo la fuerza, esa fuerza, le pongo la longitud en función de este término, en A, con seno, digo que esto va a ser igual a A sobre seno de alfa, reemplazo ese valor, A sub D es A sub D, hay que ver qué tipo de sección va a tener, sacar su área correspondiente. El módulo de elasticidad dependerá del tipo de material usado. Entonces la ecuación de esta deformadita es esta. Delta D igual BA sobre 2A sub DE coseno de phi alfa seno de alfa. Y tengo esta deformada. Para encontrar este valor necesito su componente. Entonces, digo que este ángulo se reproduce aquí, aunque no es cierto, es un ángulo menor a este. Pero como esta deformación no son grandes, son pequeñas, puedo suponer que estos dos ángulos son iguales. Y entonces digo, el coseno de este ángulo va a ser a esto sobre esto. De ahí despejo el delta DH, que va a ser esto, que va a ser a esto, es delta D, coseno de esto es esto sobre esto. Quiero sacar esto, voy a sacar que va a ser estito sobre coseno de alfa. Y tengo la horizontalizada, que voy a reemplazar en esto para, no, a partir de esta delta saco la horizontalizada que le estoy llamando aquí delta 1. No le estoy llamando, aquí está delta 1. Entonces delta 1, aquí está, reemplazando los valores. Lo que es delta D, esto es delta D. Reemplazo aquí y voy a tener este valor. Estito es esto, delta 1. Por otra parte, esto es a esto sobre esta cantidad. Dice, para pequeñas deformaciones, la tangente y su ángulo son lo mismo. Entonces, este ángulo, digo, gamma sub D va a ser igual a este elemento sobre este elemento. Esto ya tengo aquí está, y esto es A, divido, y tengo gamma sub D. Hago operaciones, y aquí tengo gamma sub D, que es igual a B sobre A sub D e coseno cuadrado de alfa más, por seno de alfa. Ya tengo el corrimiento que me genera la deformación de la diagonal. Similar análisis hago para la deformación de la horizontal, aquí está. Entonces le aplico a esta carguita esta fuerza axial, no tengo que convertirlo, está en dirección del eje longitudinal de esta barra. Delta H, aquí, está la vuelta. Delta H, esto va a ser igual a esta fuerza, B medios, por la longitud de esto, por B, sobre el área de la sección transversal de este elemento y por el módulo de elasticidad del material este. Pues aquí a la vuelta. Tengo, aquí está, el delta H, la fuerza por su longitud sobre el área de la sección transversal y por el módulo de elasticidad. Ya tengo este valor y procedo a determinar lo que es este ángulo que conforma o forma la deformada. Vuelvo atrás. Este ángulo va a ser a esto sobre esto. Delta H sobre A. Entonces aquí pongo delta H sobre A. Reemplazo el valor de delta H y la A y tengo este término.
Este es el corrimiento que me genera la deformación de la horizontal. La deformación total gamma es igual a la suma de estas dos deformaciones. Gamma igual delta H más, perdón, gamma H más gamma sub D más gamma sub H. Esto es la deformación generada por la diagonal más la deformación generada por la horizontal. Coloco sus términos, aquí está el gamma sub D, aquí está el gamma sub H, y de eso saco que la deformación total en la retícula para el caso de rigidizadores horizontales y diagonales me va a dar gamma igual a B sobre P sub D. Esto dijimos que esta deformación para ese caso donde las retículas tienen un paso pequeño y no van a sufrir deformaciones localizadas, dice que es igual a B, la fuerza de corte, sobre lo que es la capacidad al corte de esa retícula. Entonces reemplazo B, el efecto del P sub D, aquí, igualo eso a esta sumatoria y tengo el valor este. Aquí simplifico estos valores de B y voy a tener que 1 sobre P sub D igual a 1 sobre esta cantidad más B sobre esta cantidad, que representa el inverso de la capacidad de resistencia de la retícula al efecto de corte. Tengo cuantificado o tengo la ecuación que me permite cuantificar lo que es su capacidad al corte de la retícula. Por otra parte, en la ecuación inicial que vimos, esta, para una sección maciza que le estamos adecuando para una sección reticular, y hemos encontrado este P sub D, ¿de qué depende? Para una sección reticular, este P sub E representa el efecto de compresión en la sección, que aquí está escrito, P sub E igual. Este es válido solo para esa condición de apoyos fijos en sus extremos. Si cambiamos, esta estructura cambia estos valores. Esto es exclusivamente para el caso articulado-articulado. Entonces decimos pi cuadrado EI sobre L cuadrado. Y esta reemplazamos en esta ecuación este valor, 1 más este valor, y aquí colocamos el P sub D, aquí está. Entonces coloco aquí la capacidad de la compresión sobre 1 más la capacidad de compresión dividido sobre P sub D. Como es 1 sobre P sub D, le multiplico. Y esta es la ecuación que me permite determinar la carga crítica de pandeo en un elemento reticular. Para el análisis en la determinación de estas cargas, si la sección es cuadrada no hay mucho problema, las inercias van a ser iguales. Si la sección es rectangular o una forma diferente en la que va a aparecer sobre la sección eje mayor y eje menor, debemos considerar las inercias. Normalmente la deformación va a venir por el eje de menor deformación, o perdón, el eje menor, de menor inercia. Si no quiero hacer eso, debo hacer con los dos ejes este análisis y de ahí por comparación selecciono lo que es la carga crítica de pandeo. El resto de los elementos en la ecuación, como ser el A sub D, el alfa, se determinan a partir de la cara la que estoy analizando. Cuando yo veo el problema, su sección transversal tiene una cara de ancho B, tiene una cara de ancho H, otra de B y otra de H. Estos son los ejes de flexión. Este me va a dar una inercia y este otra inercia. Entonces, si coloco en esta forma, en esta posición, una posibilidad es que se deforme en el plano X, Y, de esa forma, este elemento, y otra posibilidad es que se deforme en el plano X, Z, en la perpendicular a la hoja. Y entonces, dependiendo en cuál lado es la deformación, selecciono la cara en la que debo analizar. Esta celdilla que saco o va a ser la celdilla que corresponde a esta cara o a esta cara. La inercia va a ser la que corresponde a este eje o a este eje. Inicialmente, si no puedo analizar cuál es el estado crítico,
Analizo con este eje, suponiendo la deflexión. Eso quiere decir, si este es el eje de deflexión, quiere decir que la deformación va a venir en el eje Z, ZX. Por tanto, al ser la deformación la cara ZX, perdón, en este plano, en el plano, en este sentido, entonces cuando le aplique las cargas, quiere decir que las que se deforman son las caras perpendiculares a esta, al eje de flexión. Este es el eje de flexión, parece. Entonces, esta cara y esta cara. Entonces, para analizar, debo sacar la celdilla correspondiente aquí de una de estas caras y hacer este análisis. Si voy a hacer en el otro plano, cuando el eje de flexión sea este, si este es el eje de flexión, el Z, este ha de formar en el plano X, y será esta la deformación. Por tanto, al ser este el eje de flexión, las caras que debo analizar son las normales a esta y esta. Y entonces aislaré una cara de ahí y analizo, y como vamos a ver en cada caso, pueden ser diferentes estos ángulos, los anchos, ¿no? La altura puede ser la misma, de hecho va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la longitud de la diagonal, la longitud de la horizontal, el ángulo correspondiente, y eso va a generar en cada caso particular para un eje, cuando la flexión sea con un eje o con el otro eje, va a determinar que en esta ecuación las componentes sean diferentes. En cada caso, esta inercia es al plano en el que se está analizando. Estos alfas son de las caras perpendiculares al eje de flexión que deben analizar. ¿Bueno? Y estas longitudes también van a depender de cuál cara estoy analizando. P sub D es también solo para este caso de apoyos fijos en los extremos. Sí, es único. La ecuación es general. El P sub D, esta es la capacidad de resistencia. Para todos los que tengan retícula de esta, así diagonales y horizontales, este es única, la ecuación. Pero estos alfas, estos ADs, son diferentes y este B son para cada cara son diferentes. No va a cambiar la ecuación si es que no cambiamos la estructura, más concreto. Hemos hecho para esta condición donde tiene rigidizadores horizontales y diagonales. Mientras no cambiemos eso, este va a ser el formato, sea para esta cara o para esta cara. ¿Qué va a cambiar? Si analizo esta cara, B va a ser estito. ¿Ah? B. Y este alfa, naturalmente, va a ser diferente porque es el ángulo entre la diagonal y la horizontal. Este paso va a ser el mismo porque para todos es el mismo. Si yo analizo esta cara, esto ya no va a ser B, va a ser H. Si es más grande, esto será más grande en esa parte. Por tanto, su longitud de la diagonal va a ser diferente. Este alfa va a ser diferente. Pero la ecuación, mientras no cambie este formato, es el mismo. Si cambia este formato a otro tipo de elementos rigidizadores, otra geometría, sí va a cambiar también la ecuación. El P sub D no es el mismo para una cara o para otra cara. En valor, la ecuación es la misma, pero en valor no va a salir la misma, por esas variaciones del ángulo y las longitudes de los elementos. De hecho, inclusive pueden cambiar. Cuando estructuramos una sección que no sea totalmente cuadrada, como esta rectangular, dependiendo de la relación de las dimensiones, en esta cara, esta diagonal puede tener inclusive diferentes dimensiones, no solo de longitud, sino transversales. Puede que no sea necesario de las mismas dimensiones que para este lado, que la misma longitud va a ser más grande. Al ser más largo, tal vez necesitamos de otras dimensiones transversales. Puede cambiar. De hecho, este elemento también puede cambiar en sus dimensiones. Entonces, deberá adecuar en cada caso a la cara que estoy estudiando en función de las dimensiones de los elementos y de la geometría que tiene ese elemento para ese caso. Vamos a ver una aplicación numérica para ver este comportamiento. En general, en el análisis, como hemos planteado tres tipos de retículas, aquí están desarrolladas las ecuaciones para los otros tipos. Por ejemplo, aquí tenemos mismas condiciones de apoyo,
Estoy utilizando mismas condiciones de apoyo porque si no, hay que generar para cada una de estas ecuaciones como elemento macizo primero la ecuación y luego adecuarla. Entonces, como ya tenemos para esta condición de apoyos, entonces estoy usando la misma ecuación básica. Ahora, la deformación ya cambia porque es solo horizontales. Si tenemos solo horizontales, saco una celdilla, aquí, esto, y tiene esta forma, la celdilla. La sección transversal sigue siendo esta forma, es una vista en perspectiva, los 4 elementos verticales y sus elementos rigidizadores. Entonces, para ver la deformación en este caso, saco desde la mitad de una celdilla hasta la otra mitad de la otra celdilla. Saco esto, la línea negra. Esa es la mitad sacada así, cortada así. Entonces, aquí está el elemento rigidizador, o este si quieren, y los elementos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, de cada cara. Es una cara. Aquí a medios y a medios. Entonces le aplico las fuerzas de corte, las horizontales. Este efecto de las deformaciones genera, de las fuerzas de corte, genera que se deformen estos elementos, estos, verticales. Le aplico aquí y genera este estado de la línea punteada. La línea punteada es la deformación final de la verde. Pero en este proceso de la deformación de este elemento vertical, cuando le aplicamos estas fuerzas, este elemento horizontal genera un efecto de deformación de esta manera. Y eso hace que este elemento, al tomar esta curvatura, como aquí está rígidamente unido, al tomar esta curvatura, este elemento gira por deformación de esta horizontal, de esta manera. Más lo que se deforma por efecto de esta fuerza de este elemento, que es la línea discontinua. Entonces, para esto debo determinar el ángulo de giro que tiene este elemento horizontal, que es igual a esto. Es un elemento indeterminado, es un elemento, podríamos asimilar a un elemento empotrado, su grado de indeterminación es 3. Entonces, para ese caso, a partir de ese análisis, aquí está todo el proceso, decimos que ese teta es igual a B por AB sobre 24EI sub H. Estas fórmulas, si encuentran en alguna otra parte, puede ser diferente. Deberán fijarse cómo está aplicado. Aquí yo lo estoy aplicando a cada elemento, lo que le corresponde. Tengo 4 elementos, 1, 2, 3, 4 elementos verticales. La fuerza total que actúa sobre esta sección es B. Entonces, para independizar cada elemento, lo que he hecho es dividirle la carga total B entre 4 y le aplico a cada elemento. ¿Bueno? Por eso aquí aparece B por AB sobre 24EI. Si yo le pusiera una sola carga B, entonces deberé adecuar para esa B, para los 4 elementos, de tal forma que eso en el análisis, en la determinación, pueda considerar que no he descompuesto o no he sacado la proporción que le corresponde a cada elemento de la fuerza de corte. Una vez que tengo en el ángulo θ, digo, la deformación horizontal, aquí está generado exclusivamente por este giro. Estito. He llamado DH al giro de esto como consecuencia de esta deformación de la horizontal. Digo, ese delta de H va a ser igual a θ por D medios, de aquí. Este delta de H es igual a este ángulo por esta longitud. Reemplazo y tengo esta DH. El delta B, generado la deformación de la vertical, es un voladito. Para un voladito aquí empotrado con una fuercita en su extremo,
nos da B por A cubo sobre 96E I sub B. Aquí I sub B representa la inercia de este elemento. En este I sub H representa la inercia de este elemento. Y el resto de los elementos, B es la fuerza de corte, esta B es el ancho de la cara. Si estoy analizando esta y tiene B, es B. Si estoy analizando esta, su B será este ancho. A cuadrado, A es el paso entre elementos rigidizadores. E módulo de elasticidad del material, que nos dan como dato en función del tipo de material utilizado. Y H hay que tener cuidado con respecto a qué eje está ocurriendo la deformación, ¿no? Es de este elemento y hay que ver con respecto a qué eje se va a deformar esto, ¿no? No olvidemos que esta estructura reticular es una estructura espacial, está visto en el espacio, y cuando analizamos las caras las proyectamos en el plano. Entonces hay que proyectar el eje sobre el que va a actuar, ¿no? Y de esa forma, reemplazando estos valores en la retícula, en gamma, en la determinación del corrimiento total, vamos a encontrar que el corrimiento total para ese estado de las horizontales es igual a esto. Finalmente digo que relacionando este gamma a lo que es B sobre P sub D, B sobre P sub D, hago las simplificaciones de estas B's y voy a encontrar que este es el inverso de la capacidad de soportar al corte de la retícula, solo con horizontales. P sub E sigue siendo con 4 elementos, la misma condición de apoyo no cambia. Entonces reemplazo en la ecuación de partida esta P sub E aquí, y este elemento que multiplica al P sub D. Y esta es la ecuación que me permite determinar la carga crítica de pandeo para elementos con rigidizadores solo horizontales. El otro tema es cuando la columna o el entramado tiene solo rigidizadores diagonales. Para el caso de rigidizadores diagonales, mismas condiciones de apoyo, igual que está la figura, su perspectiva, la sección y la celdilla encontrada. Entonces, si yo analizo el comportamiento de una celdilla aislada de esta, le aplico en esta condición las fuerzas que generan el efecto de deformación adicional, vamos a ver que su comportamiento es muy similar al primer caso que hemos visto para la parte de la diagonal, para esta. Entonces, como solo no tiene verticales, perdón, es horizontales, solo esta diagonal, entonces su deformación generada por la deformación de la diagonal va a ser exactamente igual que esta. Mismo análisis. Delta sub D va a ser igual a esto, y entonces no hay otra deformación, no hay otro elemento rigidizador, y será igual B sobre P sub D será igual entonces a la sumatoria de este ángulo, que va a ser único, que va a ser el que determinemos para ese caso, que es igual B sobre P sub D igual a lo que es el gamma directamente. El gamma era con B aquí, lo que hemos determinado, y es exactamente la misma ecuación del caso de las retículas con deformación solo de la diagonal. Solo estamos tomando la parte de la diagonal. Reemplazamos aquí y tenemos la ecuación de carga crítica de pandeo. En todos los casos, absolutamente en todos, hay que identificar primero el eje de flexión de la retícula. Y si no quiero hacer eso, hago con respecto a los dos ejes. Y una vez que tengo los valores, comparo cuál es el estado crítico. Si nuestra sección cambiara, si dejara de ser rectangular y fuera una triangular, como las que vemos en los tinglados, ¿cambiarían estas ecuaciones? Claro, tienes que acomodar a esa geometría, ¿no?
Primero, un triángulo ya no es una figura simétrica, a no ser que sea un caso muy particular. Todas estas teorías son válidas cuando los ejes son centroidales y principales en la sección. En un triángulo ya no va a ser. Entonces tendrás que rotar primero los ejes. ¿Te ubicas? Aquí. Esta es la sección. Tú me dices en vez de sección una triangular. Colocas la triangular. Determina su centroide. Colocas un par de ejes centroidal, en el centroide. Si el producto de inercias te va a dar 0, esos son ejes principales. Y si has colocado al azar, probablemente van a ser diferentes de 0, por tanto, esta teoría no es aplicable primero. Segundo, para aplicarle, tienes que rotar los ejes. Y con esos ejes rotados tienes que resolver todo en el plano que se deforme. Al rotar los ejes en la forma triangular, estos ejes, identificarás cuál es el lado en el que va a deformarse, ¿no? Tendrás que identificar cuál cara se va a deformar o cuáles caras se van a deformar. De hecho, cuando es una sección triangular, esta deformación es mucho más compleja, ¿no? Yo no he visto columnas triangulares, honestamente. Lo que se colocan normalmente triangulares son elementos como correas, elementos suplementarios. Una columna con triangular, de hecho, es un elemento menos resistente, ¿no? Menos resistente puesto que al no estar, ¿cuál va a ser la posición que voy a poner? O sea, en una columna cuando pongo en esta posición o al otro lado, el lado largo, estoy seleccionando cuál es el lado fuerte del elemento para que me soporte los efectos de las flexiones, normalmente. En cambio, un elemento triangular, ¿cuál lado voy a poner? ¿A cuál lado me conviene poner? Tiene sus complicaciones mayores. Sin embargo, se puede igual resolver, no hay ningún problema. Solo que es más moroso. Hay que adecuar para esas caras. Ahora, las fuerzas de corte, ¿en cuál lado van a ir? Tendría que ponerle en el sentido de los ejes rotados, ¿no? Roto los ejes y pongo las descompuestas de las fuerzas de corte en el sentido de los rotados. Y veo cómo le afecta a las caras, a cada cara. Es más complicado. No solamente más complicado, sino que es menos útil, no es muy útil. Normalmente por eso no van a haber columnas triangulares. ¿Dónde han visto columnas triangulares? Denme un ejemplo. No creo que se anime a alguien a poner columnas triangulares. Normalmente se usa estos elementos en las correas, en elementos complementarios que no funcionan como elemento columna. Y su funcionamiento no viene por estabilidad elástica, sino por resistencia del material. Y en todo lo que se analiza es el efecto de corte, el efecto de la flexión en el elemento, que es diferente. O inclusive cuando aparece torsión es tremendamente complejo en esos elementos reticulares. En elementos de paredes delgadas tiene grado de complejidad alto.